ya vamos directamente con la información. Agradecemos su sintonía y su fidelidad a TN23. Vamos a ir hasta la capital norteamericana, a Washington, D.C., en donde nos acompaña la periodista de La Voz de América, Yasmín López, con toda la información y en relación al tema que, por supuesto, está alarmando a las autoridades. Con más de 740,000 personas contagiadas, Estados Unidos se ha convertido en el nuevo epicentro del COVID-19 de todo el mundo y el más afectado. Yasmín, buena tarde, agradecemos la comunicación con usted. Comencemos hablando de esto que abruma a las autoridades norteamericanas. ¿Cuántas pruebas hasta este momento se han efectuado ya por parte del gobierno federal y los diferentes gobernadores, Yasmín? Bueno, Odi, le cuento que hasta el momento se han realizado 3.723.000 pruebas de laboratorio o test en todo el país. Pero primero quiero decirle que hay tensión en Estados Unidos justamente por el coronavirus, porque a pesar de que el presidente Donald Trump ya dio la directriz de que los estados pueden empezar a reabrir sus economías, pues no hay muchos acuerdos o no están muy de acuerdo los gobernadores de los 50 estados de Estados Unidos. Muchos de ellos, no solamente demócratas, también republicanos, entre los gobernadores que están haciendo un gran esfuerzo con sus recursos, pero están solicitando la ayuda del gobierno federal. Y por supuesto, uno de los casos que ha marcado un parteaguas es el caso del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, que continúa en su firme decisión de no abrir el estado, por supuesto, y no reactivar la economía y no levantar las medidas restrictivas de locomoción, porque allí es donde hay mayor problemática y están enfrentando realmente una crisis sanitaria. Pero ¿cuál es la panorámica del resto de los estados, de los 52 estados de la nación? Bueno, le quiero contar que, como le decía, algunos de los gobernadores han mostrado preocupación por la falta de test de laboratorios. Incluso suena paradójico, pero hay personas que ya han empezado a protestar en estados como Ohio, Kentucky, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, incluso California, que es el segundo foco más grande acá en Estados Unidos en el número de contagios. Ellos quieren que se levanten la orden de permanecer en casa. Y es que esto llega en un momento en el que 5.2 millones de personas han reclamado ayuda del gobierno por desempleo, y toda esta situación del coronavirus ha llevado a que 22 millones de personas sean consideradas desempleados aquí en Estados Unidos. Entonces es un dilema, porque mientras la gente está desempleada, está pensando en cómo pagar sus facturas mensuales, cómo sostener a sus familias, pues a la vez tienen la orden de permanecer en casa y pues el dilema entre los gobernadores y el presidente Donald Trump de si levantar o no levantar la orden de permanecer en casa y reabrir sus economías, justamente cuando todavía no hay una vacuna. Exacto, Yasmín, a eso quería llegar.
De hecho, los pobladores o los estadounidenses están sumamente preocupados porque de poderse reaperturar las actividades para reactivar la economía de los Estados Unidos, podrían comenzar a funcionar, por ejemplo, restaurantes de comida rápida. Debo decir que hasta este momento solo han funcionado en el servicio de domicilio o las personas que llegan a recoger la comida. Pero ¿qué va a pasar cuando haya aglomeración de personas o reunión de personas? Le tomó tan solo unas semanas a Estados Unidos convertirse en el país más afectado por el COVID-19. Y en relación a las clases que se están teniendo suspendidas, eso sí va a continuar así, ¿no es así, Yasmín? Pues hasta el momento esa es la orden y regresar a las escuelas o a los centros educativos no está en la primera fase que el presidente Donald Trump ha dado la directriz. Él dice que las economías se pueden abrir por fases y en las primeras fases no está la parte educativa, así que no se piensa que en este momento los estudiantes van a volver a sus universidades, a sus escuelas, a sus colegios y como usted dice hay gran temor porque sin embargo no ha habido una vacuna o no se avisora este resultado todavía, entonces no se sabe cuál va a ser la situación y teniendo en cuenta que no hay suficientes pruebas hechas en el país, entonces el país no tiene un panorama claro de cuántas personas infectadas hay en Estados Unidos. Y la gran pregunta que muchos se hacen, y no solo en Estados Unidos, sino en otras naciones, es si habrá una recesión. Tomando en cuenta la cantidad y los millones de empleos que se están perdiendo, hay fábricas, hay empacadoras de alimentos que están perdiendo sus productos y que se están pronunciando, que están cerrando sus puertas. Realmente es un gran impacto el que está generando el cese de la economía, pero también hay que poner la prioridad de las autoridades, que en este caso debe ser la salud, porque no importa la economía si los estadounidenses no tienen la salud. Yasmín. Ese es el panorama que vive no solamente Estados Unidos, sino todo el mundo respecto a la pandemia del COVID-19. Es muy frustrante saber que hay que permanecer en casa, que mucha gente no puede trabajar, que la economía se está yendo al piso. Incluso expertos dicen que comparan este golpe económico con la recesión del 2008 y sobre todo que esta se ha presentado en un tiempo, en solo semanas. Y bueno, los expertos, ya para casi concluir, Yasmín, han tenido pues evidentemente muchas entrevistas y han dicho que recuperar la economía de los Estados Unidos, muchos se enfocan a que podría tomar años, pero otros dicen que son meses. ¿Cuál es el panorama de ustedes como norteamericanos, ustedes como medios de comunicación, de lo que está aconteciendo? Y también preguntarle, para cerrar, ¿cómo ha cambiado su trabajo periodístico antes del coronavirus, lo que estamos viviendo ahora también, Yasmín? Pues primero le tengo que contar que hace solo segundos estaba viendo algo de información y es que el gobierno de Donald Trump dice que no tomará años, sino algunos meses recuperar la economía, algo que es debatible no solamente entre el gobierno, sino entre otros expertos que dicen que la economía, pues como usted lo dice, se recuperará de este golpe en algunos años, no solamente en meses. Y pues respecto a mi labor periodística, como todos, reportando desde la casa, justamente cuidando no solamente de nosotros, sino de nuestras familias y haciendo lo que es debido, permanecer en casa. Así es, ese es el mensaje que todos estamos replicando. Agradecemos a la periodista de La Voz de América, Yasmín López, desde Washington, D.C., con toda la información, la cobertura, la actualización, para que usted también esté al tanto aquí en Guatemala de lo que acontece, porque repercute de gran manera. Recordemos que en Guatemala recibimos remesas de connacionales que actualmente están legal o ilegalmente en esta nación y lamentablemente tenemos que observar también más allá lo que nos podría afectar aquí en Guatemala, sin tomar en consideración el tema económico, que también está siendo un problema aquí en la nación. Y bueno, el presidente de Estados Unidos ha mencionado que tiene la autoridad en una conferencia de prensa recientemente y se refería a la facultad que tiene para terminar con el confinamiento y poner en marcha la reactivación de la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, la Constitución norteamericana da mucha autonomía a los gobiernos estatales y eso se convirtió en las últimas horas en el foco de conflicto en plena pandemia del coronavirus.